A ver, si lo piensas, todas las culturas, desde que tenemos memoria, han mirado al cielo. Buscando respuestas, claro. Exacto. Es una curiosidad que, no sé, parece que llevamos de fábrica, ¿verdad? Totalmente. Hoy esa búsqueda ancestral es, bueno, una empresa científica de primerísimo nivel. Nuestro análisis de hoy se sumerge justo en eso, en la historia de la astronomía en México. Basándonos en una recopilación que es fascinante, de un simposio de 1982. Eso es. La misión es entender cómo se forjó esta ciencia allí, desde las civilizaciones prehispánicas hasta los desafíos muy terrenales de construir un observatorio de talla mundial en un lugar remotísimo. Y vamos a ver los nombres, las decisiones clave. Y las anécdotas, que las hay muy humanas detrás de los telescopios. Vale, vamos a desgranar esto. Es que la astronomía tiene un atractivo único, ¿no te parece? Sí, es quizá la única ciencia con grupos de aficionados tan organizados. Gente sin formación académica específica que la practica por puro amor. Cierto. Y el hilo conductor de hoy es que la historia de la astronomía en México es un espejo de la propia historia del país. ¿En qué sentido? Pues que vemos periodos de un avance increíble y luego parones, momentos de estancamiento por temas políticos, sociales y siempre, como una constante, el impulso de individuos, de visionarios que lucharon contra todo. O sea que una disciplina que mira a las estrellas nos sirve para entendernos a nosotros mismos. Justo. Lo fascinante es eso, cómo una ciencia puede servir de espejo a la evolución de un país entero. Y vamos a ver una tensión constante, una lucha entre la brillantez de una persona y la fragilidad de las instituciones que deberían apoyarla. Pues empecemos por el principio, literalmente. Los textos nos recuerdan algo que, bueno, ya sabemos, pero que no deja de impresionar. Los mayas y los aztecas. Claro, civilizaciones que ya tenían sus propios observatorios y no eran para mirar las estrellas por curiosidad, ¿eh? No, eran herramientas. Herramientas fundamentales para su agricultura, su religión, su vida. El calendario azteca o la precisión del maya son la prueba. Es una prueba increíble de su conocimiento. Pero luego, la historia da un salto a la época colonial. Y aquí hay un dato que a mí me ha dejado de piedra. A ver, En 1637, la Real y Pontificia Universidad de México fue la primera de toda América en crear una cátedra de astronomía y matemáticas. la primera. La primera. Y el profesor, un tal Fray Diego Rodríguez, no solo dio clases más de 30 años, sino que se construyó sus propios instrumentos. Porque no habría otra cosa, claro. Exacto. Es un arranque potentísimo. Pero claro, como decíamos, arrancas así de fuerte y luego, ¡puf!, todo se frena. La ciencia en la colonia, en general, se quedó en un segundo plano. ¿Y se sabe por qué? Los documentos del simposio son muy claros. Citan una razón de fondo, una idea de Francis Bacon. La ciencia es poder. Ah, Los colonizadores no tenían interés en empoderar a los colonizados. Así de simple. Por tanto, la ciencia no era una prioridad. claro, tiene toda la lógica. Pero, aún así, incluso en ese contexto, surgieron figuras de una resistencia intelectual asombrosa. Como Carlos de Sigüenza y Góngora. Exacto. Su caso es paradigmático. Fíjate en la valentía que suponía esto. Estamos en 1690 en la Nueva España, con la Inquisición a pleno rendimiento. Uf, Y este hombre no solo lee a los herejes de la ciencia europea como Copérnico, Kepler o Galileo, sino que se atreve a discutir sus ideas en público, en su obra La Libra Astronómica y Filosófica. para explicar la naturaleza de los cometas. No, Justo. era un acto de rebeldía intelectual en toda regla. O sea que no era solo un erudito encerrado en su despacho, era alguien que se atrevía a pensar en voz alta y con las referencias más peligrosas del momento. Impresionante. Totalmente. Y esa llama que encendieron se mantuvo muy débil, ¿no? Durante casi 2 siglos. Hubo que esperar a un México ya independiente para que el país volviera a mirar a las estrellas con ambición. Hay un detalle que lo ilustra muy bien. En 1874, México envió una comisión científica a Japón para observar el tránsito de Venus. Un evento astronómico global. Ya estaban participando en la escena internacional. Eso es. Pero el verdadero despegue llega en el siglo XX, con los pioneros modernos. Y aquí hay que hablar de Joaquín Gallo. Una figura clave de transición. Gallo, que nació en 1882, fue director del Observatorio Nacional más de 30 años. Y se le atribuye algo que hoy nos parece básico, pero que fue fundamental para modernizar el país. La hora. La hora exacta. Unificar los usos horarios hacia 1920 para los ferrocarriles, los barcos.
Parece algo menor, pero piensa en el impacto práctico. Es coordinar un país entero bajo un mismo tiempo. Es la base para el comercio, para la comunicación, para todo. Totalmente. Gallo sentó las bases. Pero la astrofísica moderna, la de verdad, tiene dos nombres que lo cambiaron todo. Luis Enrique Erro y Guillermo Haro. Justo. Erro, que fue el gran impulsor del Instituto Politécnico Nacional, y, lo que es crucial para nuestra historia, del Observatorio Astrofísico de Tonantintla. En Puebla, inaugurado en 1942. Y la elección del lugar ya nos cuenta una historia. Buscaron cielos oscuros, lejos de la creciente contaminación lumínica. Una batalla que, como veremos, no había hecho más que empezar. Exacto. Y en ese observatorio, en Tonantzintla, empieza su carrera el otro gigante, Guillermo Haro. Empieza como asistente. Como asistente, sí, y acaba convirtiéndose en una figura legendaria. Haro fue quien propuso los observatorios de San Pedro Mártir y Cananea, y fundó el INAOE. Espera, para que nadie se pierda. El INAOE es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Un nombre un poco... Un poco aparatoso, sí. pero que se convirtió en el cerebro de la investigación astronómica del país. Sin duda. Pero lo que me fascina de Haro, según cuentan estos textos, es que no era solo un gestor o un estratega, era un descubridor, un astrónomo de campo. Sí, sí. Se habla de que encontró un cometa, una supernova, más de 10 novas. ¿Cómo es posible hacer las dos cosas? No son perfiles opuestos, el del burócrata que busca financiación y el del científico con el ojo pegado al telescopio. Esa es una observación excelente y toca el corazón del asunto. ¿Así? Creo que Haro representa una generación de científicos, sobre todo en países en desarrollo, que no podían permitirse el lujo de especializarse. Si querías hacer ciencia de primer nivel, tenías que serlo todo. Todo. El científico, el político, el recaudador de fondos, el explorador y el jefe de obra. No había una estructura que te lo diera hecho. Tenías que crearla tú desde cero. Vaya. Y es aquí donde vemos ese patrón que se repite selección histórica. ¿A qué te refieres? Al problema de la luz. El observatorio original, el de Tacubaya de 1895, se quedó obsoleto por el crecimiento de la Ciudad de México. Claro. Por eso se mudaron a Tonantzintla, buscando cielos limpios. Pero décadas después, la historia se repite, y Tonantzintla también empieza a sufrir. Lo que lleva a esa reflexión clave en los documentos. Sobre el común denominador de estos grandes proyectos. Existe una visión global, sí, pero es casi exclusivamente personal. Los esfuerzos de individuos como Erro o Haro son titánicos, pero no siempre calan a nivel institucional. O sea que el mismo motor que impulsa los proyectos, que es la voluntad de un individuo casi mesiánico, Es también su talón de Aquiles. porque si esa persona desaparece... Se desmorona todo. Ese es el verdadero drama. Exactamente. Esa es la pregunta del millón, y es una que resuena en toda la narración. ¿Cómo se pasa de la visión de un pionero a una estrategia institucional sólida que perdure? Es un desafío universal. Pero en contextos con menos recursos, se vuelve una cuestión de supervivencia. Y esto nos lleva directamente a la gran odisea del siglo XX, la búsqueda del lugar perfecto. Sí, la historia de San Pedro Mártir. Es que esto es de película. Totalmente. A finales de los 60, la tecnología ya era otra. Usaron fotos de satélites meteorológicos para identificar las zonas con menos nubes del país. Y el resultado apuntaba al noroeste, a Baja California. Y así empezó la expedición. Guillermo Haro y otros investigadores llegaron a un pequeño rancho en las faldas de la Sierra de San Pedro Mártir. Y los relatos lo describen de una forma muy vívida. ¿Cómo fue? Pues que recorrieron la zona a caballo, guiados por vaqueros locales, por senderos que solo ellos conocían, hasta que encontraron el sitio perfecto, a casi 3.000 metros de altura. Un sitio perfecto desde el punto de vista astronómico, pero un infierno logístico. Claro, ahí no había nada. Absolutamente nada. Ni caminos, ni agua, ni electricidad. Nada. Y aquí se tomó una decisión que marcó todo el proyecto. ¿Cuál? Desarrollar el observatorio con recursos propios, tanto materiales como humanos. Una decisión que, a largo plazo, fue increíblemente sabia porque generó una capacidad técnica nacional que no existía. Pero, ¿a corto plazo? A corto plazo, dificultó enormemente el proceso. Muchos de los instrumentos, incluso el diseño de los telescopios, se desarrollaron en los propios talleres del Instituto de Astronomía de la UNAM. Oye, una pregunta. ¿Fue una decisión sabia o inevitable? Porque suena muy bien eso de la capacidad técnica nacional,
Pero ¿no es también una forma de romantizar la falta de presupuesto? Es una pregunta muy pertinente. Me pregunto si, de haber tenido el dinero, no habrían comprado un telescopio alemán y se habrían ahorrado años de problemas. Probablemente sea una mezcla de las dos cosas. Hay un componente de necesidad, sin duda. Pero también, y los textos lo recalcan, había un orgullo, una visión de autosuficiencia. Ya. Y de nuevo, volvemos al modelo del líder visionario. Se señala que estas decisiones tan cruciales se tomaron con una discusión mínima en la comunidad. Era la visión de Haro y su equipo la que tiraba del carro. Casi en solitario, por lo que parece. Un reflejo de esa dependencia en figuras individuales. Y las anécdotas de esos primeros años son espectaculares, de una dureza que hoy cuesta imaginar. Que contaban. Que los astrónomos no solo observaban estrellas, cortaban leña, acarreaban agua, aserraban tablones y construían sus propias habitaciones. Vaya. Hay una cita directa de Thomas Farlow, uno de los primeros trabajadores, que es tremenda. Dice: dormíamos debajo de los pinos y cocinábamos a la intemperie. Madre mía. Y cuenta una historia increíble. Dice: el 13 de diciembre nos agarró una nevada, subimos 2 personas a rescatar un vehículo. Para sacarlo, subimos caminando y caminamos desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche para recorrer algo así como 3 kilómetros. Es que es una locura. 10 horas para hacer 3 kilómetros. En la nieve. Estás hablando de gente con doctorados en astrofísica que de repente se convierten en leñadores y exploradores del Ártico. Es la vocación científica llevada al extremo. A la supervivencia. Todo por la ciencia. Totalmente. Y por si fuera poco, los problemas políticos de 1968 en México afectaron al proyecto. También, Cancelaron los fondos que ya tenían para construir el camino de acceso. o sea que después de caminar 10 horas en la nieve, un problema burocrático, Debía parecerles un chiste. seguramente. Pero en medio de esa odisea ocurrió algo transformador. Algo que quizá ni ellos esperaban. La instalación del observatorio fue un catalizador para la comunidad local. Para Ensenada. Para Ensenada, sí. Antes de 1968, el panorama académico allí era muy incipiente. La presencia del observatorio, junto con una política de descentralización, llevó a la creación en 1973 del CICESE, Un centro de investigación. multidisciplinar, que hoy es una referencia. El propio personal del observatorio ayudó a fundar la carrera de física en la universidad local. Organizaban ciclos de conferencias. ¡Qué bueno! Si conectamos con la idea general, vemos que una gran infraestructura científica no solo sirve para mirar hacia afuera, al universo, sino también hacia adentro, cultivando el conocimiento en su entorno. Es un efecto multiplicador increíble. Y mientras pasaba todo esto, en medio de la nieve y los problemas de presupuesto, los logros técnicos se iban acumulando. A pesar de todo. En 1970 instalaron el telescopio de 15 centímetros, cedido por la Universidad de Arizona. Vale. Pero ya en 1971 llegó el de 84 centímetros, cuyo espejo principal fue diseñado y construido en los talleres de la UNAM. Ah, ese ya era propio. Un hito de capacidad técnica. Y en 1974 consiguieron los fondos para el gran proyecto, un telescopio de 2,12 metros, cuyo diseño mecánico, de nuevo, fue una innovación desarrollada en casa. Es impresionante. Y es fundamental, y los textos insisten mucho en esto, poner en valor al personal de apoyo. Los técnicos, los mecánicos. Claro. Todo ese trabajo académico de vanguardia dependía totalmente de ellos. La descripción de su labor es que generaban su propia electricidad para todo el complejo. Reparaban los vehículos en sus talleres. Y cuando había una emergencia, Se unían a los astrónomos para apagar incendios o para abrir caminos con palas después de lluvias torrenciales. Su lucha, además, fue clave para mejorar las condiciones de vida allí. No eran un simple apoyo. eran parte esencial del proyecto. Sin ellos, no habría habido ciencia. Punto. Hemos hecho un viaje increíble, desde los calendarios mayas, pasando por un rebelde intelectual en la colonia, hasta la construcción de un observatorio moderno en la cima de una montaña. Vaya viaje. Hemos visto cómo la contaminación lumínica es un enemigo recurrente, que obliga a la ciencia a refugiarse en sitios cada vez más remotos. Y sobre todo, cómo la pasión de unos pocos puede mover montañas, literalmente. Sí, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? La historia de la astronomía en México es una historia de tenacidad, de superar la falta de recursos con ingenio, y de cómo la búsqueda de conocimiento puede transformar toda una región. Para terminar, hay una frase en el texto, escrito, como decíamos, en 1982, que resuena con una fuerza increíble hoy. ¿Cuál?
Dice, la historia de una institución debe ser conocida por sus integrantes para evitar en lo posible la repetición de hechos que pudieran perjudicar o retrasar su desarrollo. Uf, qué actual. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Sabiendo que los desafíos de la financiación, la burocracia, ese equilibrio entre la visión individual y la estrategia colectiva, Son universales. y atemporales. Exacto. ¿Qué lecciones de esta odisea en la Sierra de San Pedro Mártir siguen siendo cruciales hoy? No solo para la ciencia en México, sino para cualquier gran proyecto en cualquier campo que aspire a perdurar en el tiempo.